Nuestra serie de sermones, serie de estudios teológicos de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Usted tiene su confesión a la mano, por favor, vaya a ella. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3 de la Confesión de Fe. Quiero invitarlo, mi hermano, a que me ayude. Un hermano voluntario que quiera, por favor, leer el párrafo 2 del capítulo 3 de la Confesión de Fe. ¿Qué es, mis hermanos? Una pregunta. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando en ese capítulo? El decreto de Dios. Muy bien. El decreto de Dios. Entonces vamos a leer el párrafo número 2. Por favor, alguien que me pueda ayudar con eso. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Muchas gracias, hermano. Hoy vamos a ver en este párrafo, si el Señor lo permite, vamos a ver el párrafo 2 y el párrafo 3. En el párrafo 2 vamos a ver la incondicionalidad del decreto. Aquellos que llevan nota, voy a repetir. La incondicionalidad del decreto. Y si quiere tener un orden de este capítulo 3, le voy a dar un orden que le puede servir. El capítulo 3 del decreto de Dios se divide en siete párrafos. En 7 párrafos. El primero y el segundo párrafo lo podemos denominar el decreto general de Dios. Si quiere, póngalo ahí. Decreto general de Dios. Como un título, un encabezado para estos dos párrafos. Decreto general de Dios. Se llama decreto general porque habla precisamente de todo lo que tiene que ver con el decreto. Del párrafo 3 al párrafo 7 se va a hablar acerca del decreto específico de la predestinación. Entonces, si quiere, póngalo allí. Decreto específico de la predestinación. Entonces, párrafo 3 al párrafo 7. Entonces, ya usted va a tener un orden más claro de cómo está estructurado este capítulo. Entonces, como hemos dicho, decreto general que va del párrafo 1 al párrafo 2 y el decreto específico de la predestinación que va del párrafo 3 al párrafo 7. Entonces nosotros hoy vamos a tratar de terminar la primera parte y vamos a iniciar la segunda parte de esta división. Decía que el párrafo 2 le hemos denominado la incondicionalidad del decreto. Como bien lo leía nuestro hermano, en el párrafo 2 se habla acerca del conocimiento de Dios. Y cuando hablamos del conocimiento de Dios, el párrafo 2 nos dice el alcance de ese conocimiento, hasta dónde llega el conocimiento de Dios. Y lo que podemos decir allí, según este párrafo, es que Dios no solamente conoce lo real, sino lo que es posible. Lo real, pero también lo que es posible. Y cuando digo lo real, es lo que efectivamente sucede. Por ejemplo, estamos en este lugar. Esto que está pasando es real, ¿no es cierto? Y lo posible es algo que no está sucediendo, pero que pudiera haber pasado. En otras palabras, podríamos decir, o podríamos pensar
¿Dónde estaríamos nosotros en un lugar diferente a este si no estuviéramos aquí? Eso es lo posible. Algunos podrían decir, bueno, yo estaría ahora mismo en la playa. Otros podrían decir, yo estaría en mi casa durmiendo. Eso es lo posible, pero no es lo real. Dios conoce tanto lo posible, es decir, Dios conoce tanto lo real, lo que está pasando hoy, como lo que podría ser o lo posible. En el caso de Dios, el conocimiento, Él conoce todas las cosas y las posibilidades de lo que podría ser, y aún conoce las consecuencias de esas posibilidades. Alguien diría, yo no estoy, si no estuviera aquí estaría en la playa. Bueno, Dios sabría en qué playa estarías y qué vestidos tendrías, a qué hora saldrías, a qué hora terminarías de ir, todo, aún lo posible, Él lo sabe. O sea que Dios no solamente conoce lo real, sino también lo que es posible y todas las consecuencias de lo posible. O sea, no hay absolutamente nada que pueda salir de su capacidad de conocer. Por ejemplo, ¿qué se necesitaría para que Sodoma aún existiera? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se necesitaría para que Sodoma aún existiera? ¿Mm? Que siguiesen arrepentidos. O sea, si Sodoma y Gomorra siguiese arrepentido, esa posibilidad hubiese permitido que Sodoma posiblemente existiera. Bueno, Dios sabe eso. Y Dios sabe hasta dónde pudiera existir Sodoma. Jesús lo dijo. Vaya conmigo a la Biblia en Mateo 11:23. Mateo 11:23. Estamos viendo lo que es posible. Que Dios conoce aún lo que es posible que pueda suceder. ¿Quién lo puede leer, por favor? 11:23. Sí, miren esas palabras del Señor Jesús. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Que si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, Sodoma hubiese existido hasta el día en que el Señor Jesús pronunció esas palabras. O sea que el Señor aún conoce lo que hubiese sido posible si Sodoma se hubiese arrepentido de su pecado. Entonces, entendemos, mis hermanos, que el Señor no solamente conoce lo real, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar y lo que ha acontecido, sino que las posibilidades de lo que hubiese pasado si se hubiese dado otro tipo de situación. ¿Cómo estaría Sodoma? Existiría hoy si se hubiese arrepentido. ¿Ya? Y así en todas las cosas. Ahora, si Dios sabe todo lo que pudiera haber acontecido, con mayor razón debemos decir que conoce todo lo que sucede realmente. ¿Ya? ¿Cómo se llama la perfección de Dios que le permite conocer todas las cosas? Omnisciencia. La omnisciencia es un término compuesto por dos palabras. Omni, que significa ¿qué? Todo. O sea, es una palabra latina que significa todo. Y ciencia significa conocimiento. Entonces, si unimos las dos palabras sería todo conocimiento. Entonces, por eso decimos que Dios es omnisciente, porque Dios lo conoce todo. Y como ya hemos visto, Dios no solamente conoce lo real, sino lo que hubiese sido posible que sucediese. Nada se escapa de la mente de Dios. Ahora, ¿qué significa el término presciencia? Si omnisciencia significa todo conocimiento, ¿qué significa presciencia? Conocimiento previo.
Pre significa antes y ciencia, conocimiento. Entonces, es un conocimiento previo. Es decir, que Dios conoce antes de que las cosas ocurran. Ya Él conoce lo que va a pasar. Esa es presciencia, esa es la presciencia de Dios. Es, digamos, una categoría del conocimiento de Dios. Todo lo conoce, pero también conoce previamente antes de que ocurran las cosas. Por ejemplo, Hechos 2:23 dice en Hechos 2:23, a este, dice, este es un discurso que presenta Pedro en el templo, y él dice, a este, entregado, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo, es decir, el decreto de Dios, y anticipado conocimiento de Dios, fíjense, ahí está, y el anticipado conocimiento de Dios, o sea, la presciencia de Dios, prendisteis, matasteis por mano de inicuo, crucificándole. O sea que el Señor, antes de que a Cristo lo crucificaran, ya Él sabía que a Jesús lo iban a crucificar. O sea, eso es lo que se conoce como la presciencia, el conocimiento previo, conocimiento antes de que ocurran las cosas. Esto entonces me lleva al párrafo 2, donde nos encontramos de la confesión de fe. En el primer inciso de este párrafo, mire lo que dice. Vaya al párrafo de la confesión, en el párrafo 2, donde nos encontramos. Mire lo que dice. Aunque Dios sabe todo, ¿eso se llama qué? Omnisciencia. Lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer. O sea, lo que es posible y lo que es real. Dios conoce todo, dice el párrafo de la confesión. Pero más adelante, él sigue diciendo, el párrafo, sin embargo, la confesión advierte algo allí. Miren lo que dice el párrafo 2. Sin embargo, nada ha decretado porque lo previera, o sea, previo conocimiento, como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Hace una advertencia la confesión de fe aquí, hace una aclaración la confesión de fe. Sin embargo, advierte que ese conocimiento o ese previo conocimiento no determina, escuche bien, el plan de Dios. En otras palabras, el decreto de Dios. Cuando yo use la palabra plan de Dios, me estoy refiriendo al decreto de Dios. Es lo mismo. En otras palabras, Dios no establece su decreto porque sabe lo que va a suceder en el futuro. O sea, el decreto no fue construido porque Dios vio lo que iba a suceder en el futuro. Entonces, como vio que iba a pasar eso, entonces lo puso en su decreto. Eso es lo que está tratando de decir la confesión de fe. Él no estableció su decreto por un previo conocimiento, ni porque lo conociera todo. Esto nos permite concluir, mis hermanos, que el decreto de Dios no se establece en la presciencia de Dios. El decreto de Dios no se establece en la presciencia de Dios. Y como ya saben, la presciencia es la capacidad que Dios tiene de conocer todas las cosas antes de que sucedan, antes de que ocurran. Entonces, ¿cuál es la base sobre la cual Dios establece el decreto? Si no es su conocimiento, entonces, ¿cuál es la base? ¿De dónde parte Dios para poder decir esto es lo que va a suceder? Esto es lo que yo quiero que suceda. ¿De dónde parte Él? Si no es de la presciencia de Dios, entonces, ¿de dónde parte? Veamos, por favor, mis hermanos, en el párrafo 1 de la confesión nos dice cuál es la base para establecer el decreto. Y eso ustedes lo vieron en la clase pasada. ¿Alguien recuerda qué fue lo que movió a Dios a hacer el decreto?
su voluntad, mis hermanos. Miren lo que dice el párrafo 1. Vaya al párrafo 1. Dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo, o sea, por el sabio y santísimo, es decir, puro, consejo de su propia, ¿qué? Voluntad. Decretó todo lo que ha de acontecer. Entonces, lo que movió a Dios a hacer un decreto no fue lo que él vio que iba a suceder, sino su propia voluntad. Lo que él quería, lo puso allí. No lo que él vio, sino lo que él quiso poner. Veamos la evidencia bíblica de esta verdad en Efesios capítulo 11, capítulo 1, vaya conmigo al versículo 11. Efesios 1, 11. ¿Hasta ahí está claro, mis hermanos? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Ok. Efesios 1, 11. Miren, ¿ya están allí? Es importante que puedan estar ahí en ese texto. Miren lo que dice ese texto. En él, refiriéndose a Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados, elegidos en otras palabras, antes de la fundación del mundo. ¿Dónde nos eligió Dios? Allá en el decreto, allá antes de crear todas las cosas. Predestinados conforme al propósito, o sea, conforme al decreto del que hace todas las cosas según el qué, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Según el qué? El designio de su voluntad. El designio de su voluntad. Y quiero que usted vea en ese texto en particular, en el versículo 11, dice el designio de su voluntad. Y esa palabra designio significa también deseo, plan, propósito, decisión. De manera que entonces podemos decir que fue establecido el decreto no por la presencia de Dios o el previo conocimiento de Dios, sino por el qué, el deseo de su voluntad. ¿Y por qué los hermanos bautistas particulares del pasado pusieron ese párrafo allí para decir que el decreto de Dios no está basado en el previo conocimiento? ¿Por qué pusieron ese párrafo allí? Porque hubo un grupo llamado los arminianos. Ustedes han escuchado de los arminianos, ¿verdad? El arminianismo decía, igual que nosotros, que Dios predestinó todas las cosas. Ellos creían eso también, igual que nosotros. Creían que todo había sido preordenado por Dios. Pero en la elección, en la salvación, ellos consideraron que esa predestinación estaba sujeta a lo que Dios había visto previamente. O sea, que Dios tomó decisiones antes de ver lo que había sucedido en el futuro. Entonces, para hacerlo más claro, él vio que el hermano Mauricio, desde la eternidad, el hermano Mauricio iba a aceptar el evangelio en algún momento de su vida, y él vio que el hermano Mauricio iba a perseverar en la fe hasta el final de su vida. Entonces, como el Señor vio que Mauricio iba a hacer eso, entonces Dios dijo, ok, este lo voy a elegir. Y lo puso entonces en la lista de los elegidos para salvación. Y lo que la confesión está diciendo es que aunque Dios conoce todas las cosas posibles y reales, sin embargo, Dios no basó su decisión en un previo ¿qué? Conocimiento. Porque si nosotros aceptamos la idea de que Dios basó esa decisión del hermano Mauricio, por ejemplo,
para ponerlo en su decreto, entonces estamos diciendo que Dios decidió por algo externo a él y no por algo interno a él, el deseo de su voluntad. ¿Ya? Es decir, que Dios no basó su elección en él mismo, sino en el hermano Mauricio, porque el hermano Mauricio lo iba a elegir, iba a aceptar a Cristo e iba a perseverar en la fe. Por esa razón es que está ese párrafo 2 allí, indicando que el decreto de Dios es incondicional, que es el título que le hemos puesto a este párrafo. ¿Está claro, hermanos? Entonces, queda claro que la base del decreto no es el conocimiento de Dios, sino la voluntad de Dios. No es algo externo a Él, sino que está dentro de Dios, su propia voluntad. No es por la decisión de Mauricio, es por la decisión, el puro afecto de su voluntad, como dice el texto, según el designio de su voluntad, Él decretó todas las cosas. Entonces, el decreto de Dios es incondicional. Dios no tuvo condición para establecer lo que estableció en su decreto. Bien, mis hermanos, entonces con eso finalizamos el párrafo 2. Pasemos ahora al párrafo 3. Párrafo 3. Yo les había dicho que la confesión en este capítulo lo podemos dividir en dos, ¿verdad? El decreto ¿qué? General, que son los dos primeros párrafos, y luego viene el decreto ¿qué? Específico de la ¿qué? De la predestinación. Muy bien. Y empieza desde el párrafo número 3. ¿Quién nos puede ayudar a leer el párrafo número 3? De la confesión de fe. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Gracias, mi hermano. Bien. Estamos entonces en el párrafo 3, donde ya nos introducimos a la segunda parte del capítulo, que habla del decreto específico de la predestinación, o en otras palabras, la elección. La elección. También se le conoce así, predestinación o elección. ¿Qué es predestinar, hermanos? Si es una palabra compuesta, predestinar, ¿qué significa? Destino, ¿verdad? Destino es como el lugar donde vamos a llegar, ¿no es cierto? Y pre es antes, o sea que en la eternidad Dios estableció el destino de los hombres y de los ángeles. Es decir, que Dios antes de crear todas las cosas dijo quiénes iban para el cielo, para la vida eterna, y quiénes para la condenación eterna. Eso es predestinación, elección antes de. Alguien lo define así, dice, la predestinación significa que nuestro destino final, el cielo o el infierno, ha sido decidido por Dios, no solamente antes de que lleguemos allí, sino incluso antes de haber nacido. Antes de que naciéramos, ya Dios había establecido nuestro destino. Tiene que ver con la elección de nuestro destino, ya sea para ir al cielo o el infierno. Básicamente el término es destinar anticipadamente o destinar antes de, lo que habíamos dicho. ¿Está claro, hermanos? Eso es predestinación. Vamos a ver una serie de puntos brevemente y vamos a usar mucho la Biblia porque quiero que la base de esta enseñanza sea bíblica. Así que alisten sus manos y sus Biblias porque vamos a leer algunos textos. Entonces, lo primero es, ¿quién es el autor de la predestinación? Vayamos a la Biblia
Por favor, Efesios 1, 3, 4. Ese texto fue el que leímos al inicio. Vaya a ver nuevamente y vamos a leerlo. Dice el Efesios 1, 3, 4. ¿Quién es el autor de la predestinación? ¿Quién lo puede leer? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermana. ¿Quién es bendito? ¿El Dios y qué? Y Padre. ¿Está refiriéndose a quién? Al Padre. Eso ténganlo presente. Se está refiriendo al Padre. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sigue, hermana. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quién nos bendijo? ¿Quién nos bendijo? El Padre. Muy bien. ¿Por medio de quién nos bendijo? Por medio de su Hijo. ¿Y su Hijo quién es? Cristo. Sigue, hermana. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió, hermanos? ¿Quién? El Padre. Por eso les vengo preguntando, porque quiero que tengan claro quién es el que elige. El que escoge es el Padre. ¿Y en quién nos escoge? En Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Es decir, que Dios nos eligió antes de crear el mundo. Dios nos eligió, el Padre nos eligió en Cristo antes de crear todas las cosas. Eso es lo que dice claramente el texto. Es decir, que en el decreto eterno está establecido quiénes serían ¿qué? Salvos, escogidos. ¿Quiénes fueron escogidos? Está en el decreto eterno de Dios. El Padre, entonces, es el que, el autor de la predestinación. Es el Padre, mis hermanos, quien elige. Es el Padre eterno, quien tiene ese rol dentro del plan de salvación. Yo no sé si ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos que el plan de salvación tiene 3 etapas. La primera etapa es la elección planeada, es decir, el Padre eligiendo desde antes de la creación del mundo. Luego la otra etapa es la salvación ejecutada, cuando Cristo desciende a esta tierra, se humilla hasta la muerte, paga el precio, paga todo lo que se debía pagar para redimirnos, salda toda la deuda que teníamos en contra de Dios. Esa es la salvación ejecutada, planeada, la que hace el Padre antes de la creación en el decreto, la ejecutada, la que Cristo ejecuta, lleva a cabo, cumple, estando aquí en la tierra, y luego viene la salvación que aplicada. Todos los beneficios alcanzados por Cristo en su obra en la tierra son aplicadas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo nos llama, nos regenera, nos santifica, ¿ok? Nos permite perseverar y nos glorifica. Entonces, las 3 personas de la Trinidad, en un plan hermoso de salvación, trabajan juntos para nuestro beneficio y salvación eterna. Gloria a Dios por eso. Y el Padre es es dentro de ese plan que los teólogos le llaman la economía de la divinidad, que es el trabajo que cada uno desarrolla dentro del plan de salvación. El Padre tiene la preeminencia o tiene el papel de elegir. ¿Y lo hace dónde? En la eternidad pasada. Bien. Podemos leer más texto, pero por tiempo no vamos a hacer. Ahora, el autor entonces de la elección es ¿quién? ¿Es quién? ¿Quién es el autor de la elección? El Padre. Dios Padre. Dios Padre es el autor de la elección.
Ahora, el objeto de la predestinación o el objeto de la elección, ¿quiénes son? El párrafo de la confesión de fe dice que son tanto hombres buenos como malos. Y dice también ángeles buenos y ángeles malos. Vamos a ver si la Biblia confirma eso. Romanos 9, 11 al 13. Vaya conmigo allá, mi hermano, alguien que pueda buscar 1 Timoteo 5, 21. Vamos a leer esos dos textos nada más. Vamos a leer primero Romanos 9, 11 al 13. ¿Quién lo tiene? Pues cuando todavía no había nacido ni esta cosa buena o mala, para que el designio de Dios hecho por libre elección se mantuviese, no en virtud de obras, sino por gracia de ella. Y después hecho a ella para que el mayor sirviera peor, según está escrito, a Jacob y odié a Esaú. Fíjense el término que aparece ahí fuerte, odié, y es real. Dice el Señor que amó a quién, a Jacob, y odié a quién, a Esaú, aborrecía a Jesús, a Esaú. Y no habían nacido, ¿verdad? No habían hecho ni siquiera lo bueno ni lo malo para que él eligiera a alguno de los dos. No habían hecho nada. O sea, Dios no había visto de antemano lo que dijimos en el párrafo anterior. Dios no había previsto que Esaú hiciera algo o que Jacob hiciera algo para que entonces Dios decidiera elegir a este y no a este. No habían hecho absolutamente nada, no habían nacido. Antes de todo eso ya Dios había dicho, había amado ¿a quién? A Esaú, a Jacob, y aborrecido ¿a quién? A Esaú. Mis hermanos, entonces, ¿quién es el objeto de la predestinación? Los hombres. Hombres buenos, hombres malos. Dios elige a unos y deja en su condenación a otros. Ahora veamos el 1 Timoteo 5:21. ¿Cuál es el otro objeto de la predestinación o la elección? ¿Quién lo lee? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Ahí está. ¿De sus qué? De sus ángeles escogidos. De sus ángeles escogidos. La Biblia deja claro que también los ángeles son escogidos, no solamente los hombres, sino también los ángeles. Los ángeles. Podemos seguir leyendo más textos, pero vamos a dejar hasta ahí. Tercero, las partes de la predestinación. Ya hemos visto, en primer lugar, lo que es la predestinación. Vimos quién es el autor de la predestinación. Decíamos que es el Padre, Dios Padre. El objeto de la predestinación. ¿Quiénes son el objeto de la predestinación? Hombres y ángeles. Hombres y ángeles. Ahora vamos a ver las partes de la predestinación. Hay aquellos que llevan nota ahí. Nuestro cuarto punto es las partes de la predestinación. Las partes de la predestinación son dos: elección y reprobación. Elección y reprobación. La elección, mis hermanos, lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:13. Miren lo que dice este texto. 2 de Tesalonicenses 2:13. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ok, queda claro entonces que
Uno de los elementos de la predestinación es la que elección, de que Dios nos haya escogido, o en otras palabras, que nos haya elegido desde el principio. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió el Señor? Salvación. La elección es para salvación. Dios nos eligió para salvarnos. Dios nos eligió para salvarnos. Y lo segundo, entonces, es la reprobación. Dios reprueba a algunos. Veamos Romanos 9:11. Yo voy a leer este texto. Pero vaya conmigo allá, por favor. Es un poquito extenso. Romanos 9:11. ¿Están ahí todos? ¿Sí? Bueno, voy a leer. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga ¿qué? Misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera ¿qué? Compadecer. Eso es uno de los elementos de la predestinación, la elección para salvación. Pero ahora sigue la otra parte. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, y ahí está la reprobación: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, ¿qué? Endurece. O sea, Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y esa misericordia es ¿para qué? Para salvación y vida eterna. Pero Dios endurece su voluntad hacia otros. ¿Para qué? Para condenación, reprobación. Y eso debemos entenderlo, y ahora lo voy a explicar. ¿Cómo es que Dios reprueba? Vamos allá. Así como la moneda tiene dos caras, la doctrina de elección tiene dos caras también. Porque si usted elige a unos para salvación, implica que el otro no fue elegido. ¿No es cierto? Elegir implica, por poner un ejemplo, aquí cuánto vemos, digamos que somos 20 personas, 10 personas. Y si yo elijo de las 10 personas, implica que algunos no voy a elegir. El solo hecho de hablar de elección implica que algunos serán tomados y otros no. Entonces, si Dios toma algunos para salvación y vida eterna, implica que los otros no fueron elegidos para salvación y vida eterna. Entonces, ¿para qué fueron elegidos entonces esos que no fueron para vida eterna? Para lo otro, para reprobación. ¿Ya? Ahora bien, hay dos posturas al respecto de la reprobación. Ya pasamos la elección, ¿verdad? Dijimos que Dios elige para salvación, y a ellos manifiesta su misericordia, su gracia, su bondad en Cristo Jesús. Pero aquellos que no son elegidos para salvación, sino para reprobación, ¿cómo es el actuar de Dios en cuanto a ellos? ¿Cómo actúa Dios en cuanto a la reprobación? Hay dos posturas que quiero que conozcamos acerca del actuar de Dios en la reprobación. La primera es, los que anotan, positiva.
La primera es positiva, positiva. Según esta postura, la doble predestinación para salvación y para reprobación es una relación de causa y efecto. Y según esta postura, Dios es igualmente responsable de lo que el malvado no crea y de que los escogidos crean. Según esta postura, Dios actúa de manera positiva para que algunos no crean, pero también de manera positiva para que otros sí crean. Pero se llama positiva, positiva, o sea que Dios actúa de manera positiva en cada uno de ellos, para los que son reprobados como para los que son elegidos para salvación. Esta posición se le conoce como el hipercalvinismo. En la posición positiva, positiva sobre la predestinación nos enseña que Dios positiva y activamente interviene en la vida de los escogidos para obrar su gracia en sus corazones y para traerlos a la fe. Y del mismo modo, según esta posición, en el caso de los malvados, obra el mal en el corazón de los malvados activamente y les impide que lleguen a la fe. Esta postura es conocida como el hipercalvinismo. O sea que para los hipercalvinistas, Dios actúa de manera activa para que usted pueda ser salvo. Le da la fe, lo llama, lo transforma. Esa es la obra de Dios para el que es salvo. Pero para el que es reprobado, para el que es condenado, esta postura dice que Dios también pone maldad en la persona y lo aparta para que la persona no llegue a conocer el Evangelio. Entonces esta es la postura positiva, positiva. O sea, Dios actúa de manera positiva en tanto para los que son salvos como para los que son condenados. La otra postura es la posición positiva, negativa. Positiva, negativa. En cuanto a la doble predestinación. Cuando hablamos de doble predestinación, tienen que entender, mis hermanos, que nos referimos a la doble elección. La elección para salvación y la elección para reprobación. ¿Ok? Cuando yo uso este término es refiriéndome a eso. Entonces, la positiva, negativa, enseña que Dios interviene positiva y activamente para obrar la gracia en sus almas, traerlos a la fe salvadora. O sea, Dios, para aquellos que son salvos, Dios actúa de manera positiva, activamente. Dios va y nos busca, nos da la fe, nos llama, nos regenera, hace todo lo necesario para que podamos llegar a la salvación. Y de manera unilateral Dios regenera a los escogidos y les asegura su salvación hasta el final, de manera positiva. Y eso es verdad. Nosotros no pudiéramos llegar a la gracia si Dios no nos hubiese buscado para que conociéramos la gracia. Nosotros no podríamos tener fe en Jesús si Dios no hubiese regenerado nuestros corazones y nos hubiese dado la fe para creer en Jesús. Nosotros no nos podríamos arrepentir si Dios no nos hubiese dado el arrepentimiento. Nosotros no podríamos perseverar si el Señor no nos preserva. Nosotros no podríamos ser glorificados si el Señor no nos glorifica. Es una obra de Dios. Él actúa de manera activa en la vida del creyente para salvarlo. Pero, en el caso de los reprobados, esta posición es negativa. Dios no actúa de manera positiva como en la postura anterior, sino que dice que los deja libre en su propio pecado. O sea, Dios de manera pasiva, no activa, sino pasiva, los deja a ellos en su propio pecado. Por eso cuando la Biblia dice que el corazón de Faraón fue endurecido,
Dios no tuvo que poner maldad en el corazón de Faraón, sino que ya había maldad en el corazón de Faraón y él lo que hizo fue dejarlo en su maldad. Y Faraón siguió endurecido en su maldad. Porque si alguien hace algo bueno es porque viene de Dios. Si alguien es retenido para hacer lo malo es por la gracia de Dios. Porque todos somos malos, como decía la hermana. Ese autor de la novela es malo. Yo le decía, yo también soy malo. La diferencia es que yo he sido redimido por Cristo. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo que lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice Pablo. O sea, no hay alguien que podamos ver en toda la creación, en la humanidad, que podamos decir, ¿dónde está? No está. Porque no hay uno, hermano. No hay uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, Dios no necesita poner maldad en nuestros corazones porque ya la maldad está en el corazón. Pero si nosotros no hemos perseverado en nuestra maldad, es porque Dios activamente ha ido en búsqueda de nosotros para traernos a Él. Jesús dijo, ustedes no me amaron a mí, yo los amé a ustedes primero. Ustedes no me buscaron a mí, yo fui a buscarlos a ustedes. De manera, hermanos, que debemos entender quién es el autor de la predestinación. ¿Es quién? Dios Padre, muy bien. ¿Quiénes son los objetos de la predestinación? Hombres y ángeles. ¿Y cuáles son las partes de la predestinación? Elección para salvación y reprobación. Por último, mis hermanos, y no menos importante, y muy importante, hermanos, pero muy importante, el párrafo 2 apunta a eso. El párrafo 2 apunta al propósito de la predestinación. ¿Por qué Dios predestinó? Amén. Pero quiero que leamos el párrafo porque el párrafo nos dice dos razones por las cuales Dios predestinó. Vaya conmigo al párrafo 3. Voy a leerlo, dice. Párrafo 3 de la confesión. Por el decreto de Dios para la manifestación de su ¿qué? De su gloria. Ahí está. Ese es el propósito de la elección. Para la manifestación, su gloria. Cuando Dios predestina, Dios manifiesta su gloria. Cuando Dios elige a uno para salvación y elige a otro para condenación, Dios está manifestando ¿qué? Su gloria. Ahora, ¿cómo la manifiesta? Es la pregunta. ¿Cómo manifiesta su gloria? Miren lo que sigue diciendo. Algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida ¿qué? Eterna. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo para, ahí está, la primera manifestación de su gloria. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Mis hermanos, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y nos transforma, cuando el Evangelio se manifiesta en los corazones de los hombres, lo que es alabado allí es la gracia del Señor. Porque la manifestación de su gracia llega a aquellos, a esos que son destinados para la vida eterna. Y aquel que es salvo de esa manera glorifica la gracia de Dios. Reconoce la gracia de Dios en su vida. Y en aquel día final será alabada la gracia de Dios por todos. Todos nosotros exaltaremos la gracia del Señor. El favor inmerecido del Señor será alabado y Dios será glorificado por eso. Porque esa gracia fue manifestada en nuestras vidas. Pero está la otra parte, por la cual Dios también es glorificado. Mire lo que sigue diciendo el párrafo. A otros se le deja actuar en su pecado para su justa ¿qué? Condenación. Para alabanza de la ¿qué?
¿De su qué? Justicia. Para los que son elegidos para salvación, alabarán, ¿qué cosa? Su gracia. Y para los que son condenados, ¿en qué será glorificado Dios en ellos? En su justicia. Por eso el Señor dice, para eso te he levantado, Faraón, para mostrar en ti, mi poder. Te levanté para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea exaltado por todos los siglos. ¿Y quién no conoce la historia de Faraón? ¿Qué pasó con Faraón? Fue condenado, hermanos. Y fue condenado justamente. La justicia de Dios se reveló en Faraón. La justicia de Dios es perfecta, mis hermanos. La justicia de los hombres es imperfecta, pero la de Dios es perfecta y por ser perfecta merece ser alabada. Así que cuando Dios vaya a condenar al impío, nosotros glorificaremos la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta. Es perfecta. Dios merece ser glorificado por todos sus atributos. Y en la salvación será glorificado por su gracia, pero también por su justicia, mis hermanos. Cuando Dios haga justicia y vengue a su pueblo, mis hermanos, Dios hará lo que es recto y lo que es justo y lo que es verdadero. Y por eso será glorificado. No pensemos que porque Dios condena está actuando injustamente. No, está actuando como debe actuar. Piensa, hermano, si llevamos ante un juez de la República a un hombre violador, un asesino, y lo presentamos ante el juez y este juez le dice al ladrón, al asesino y al culpable, ¿qué tienes que decir a tu favor? Me arrepiento de todo, dice él, de todo lo que hice. Perdone mi maldad. Y el juez le dice a este hombre, por tu arrepentimiento te exoneraré de tu maldad. ¿Qué pensaría usted de un juez así? Sería un mal juez. No haría justicia. Pero si este juez dice, qué bueno que te arrepientas, pero tienes que pagar por lo que hiciste. Eso es lo que debe ser. Así será. Y así será alabado un juez que actúe de manera justa, conforme a la ley. Y como Dios no puede ir en contra de la ley, de su verdad, de su santidad, Él será alabado porque actuará como debe ser. Así que alabaremos, mis hermanos, gloria al Señor, su gracia, pero también su justicia. Gloria al Señor por eso, mis hermanos. Oremos para finalizar este tiempo. Padre Celestial, gracias por lo que nos has enseñado en el día de hoy. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad y por lo que nos has mostrado, Señor, a través de esta enseñanza de la elección. Señor, no somos dignos de ella, no somos merecedores de esta gracia, Señor. Permítenos ser agradecidos porque no hemos sido reprobados. Cuando pudiéramos haber sido reprobados, Señor, tú has manifestado tu gracia en nuestras vidas, Señor, sin nosotros merecerlo. Te alabamos y te glorificamos en Cristo, tu Hijo amado. Amén. Mis hermanos, discúlpenme, no les dejé espacio para preguntas.